Los planes para la educación en un futuro gobierno son uno de los temas que están sobre la mesa al pensar en las acciones del próximo quinquenio, del triunfo de Álvaro Delgado y la coalición de Yamandu Orsi. Dependerá la continuidad de los cambios a la transformación educativa llevada adelante por este gobierno. Para profundizar en las políticas educativas en un eventual cuarto periodo Frente Amplista, ya estamos en contacto con Gabriel Cuirici, asesor del Frente Amplio, profesor de Historia y escritor. Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta mañana. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien por acá, Gabriel. Orsi dijo en un encuentro organizado por la UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos sobre educación, ciencia y cultura que si llega al gobierno no va a llegar con una reforma de la reforma. Vos participaste de ese encuentro. ¿Qué va a pasar con la transformación educativa si gana el Frente Amplio en noviembre y con todas las críticas que recibió al día de hoy? Bueno, en principio lo que va a pasar creo que tiene que ver con una visión más integral de lo educativo y supone por parte del Frente Amplio abrir un espacio de consulta, eso es lo que está en las bases programáticas, a todos los actores, en especial a los actores docentes, a las ATD, a los colectivos territoriales, para implementar una suerte de situación de recuperación de la autonomía y la libertad de cátedra a partir de los saberes didácticos, pedagógicos de los profesionales de la educación, de forma tal de encauzar un primer año de transición hacia un proyecto común educativo mucho más denso en sus bases disciplinares, epistemológicas, didácticas, de cara a lo que va a ser un gran acuerdo nacional, que eso es un poco lo que decía Yamandu, ¿no? La perspectiva de una educación como política de país supone recuperar la participación de los actores, en este caso directamente docentes, ATD, ¿no? Eso es lo primordial, pero también las familias, los estudiantes. Lo que le decía que la idea de alguna manera frenar para consultar y ver qué aspectos, sobre todo en las tramas que tienen que ver con el desarrollo de los programas, con la cantidad de grupos. Hoy estamos en una situación bastante alarmante con respecto a los bachilleratos, ¿no? Entonces, la idea del Frente en su conjunto es, bueno, vamos a ver en este 2025 cómo a partir de... Esto estamos imaginando porque después hay que articularlo, ¿no? Pero, por ejemplo, las ATD locales, los colectivos docentes, pero también las organizaciones directamente vinculadas con la educación, se genera un espacio de transición para lo que colectivamente se construya de cara a un gran movimiento de educación pública nacional, que es un poco lo que se está promoviendo desde las bases programáticas del Frente. Gabriel, y si pensamos justamente en los distintos niveles de la educación que se tocaron con esta transformación educativa, tú trabajás con secundaria, trabajás con formación docente, tenés una mirada global, ¿cuáles fueron los niveles más afectados? Bueno, yo creo que hay un conjunto de problemáticas vinculadas, por un lado, a la formación docente, con una desestructuración de la carrera que estaba cobrando un perfil de formación universitaria hacia una cosa verdaderamente atomizada en materias que muchas veces ahora se ha hecho un llamado para infinidad de posibles cargos que no están claros cuáles van a ser, ¿no? En ese sentido, incluso se ha reducido mucho la matrícula de jóvenes que aspiran a la carrera docente. Es decir, hay un problema muy grave, no solucionado por esta administración, tan grave que la propia, administración del Consejo de Formación y Educación presentó un proyecto de universidad, de carácter universitario, que el MEC de esta administración lo rechazó. Estamos en una situación casi que de limbo formativo, por lo tanto ahí la propuesta del Frente Amplio, de Yamandu, en esta concepción más de pensarlo, no solo de la urgencia, sino de política de país, de política para todos. Bueno, caminemos hacia una universidad de la educación a nivel territorial, donde se pueda descentralizar verdaderamente el conocimiento, donde estén involucradas las salas nacionales de didáctica, también las áreas de formación que la propia UDELAR o la UTEC, el sistema público terciario, tiene en el país, ¿no? Y poder fortalecer definitivamente una universidad completa para la formación de maestras y profesores, que sería como lo clave. Ahí, esto siempre lo decimos con mucho cuidado, ¿no? Es una bandera muy importante, no solo del Frente Amplio.
yo creo que de la historia del Uruguay, como ha sido la bandera de la universidad en los años 50, ¿no? Autónoma y cogobernada. Yo creo que el Uruguay del siglo XXI se merece esa universidad de la educación nacional, actualizada, pero también tiene que ser parte de un acuerdo país, porque para crearla se requieren de las mayorías parlamentarias especiales. Y sí, lleva años y años en discusión este tema, ¿no? Pero yo lo que creo ahí, Sofía, que tenemos mucha experiencia acumulada, y no solo desde el Frente Amplio, los colectivos docentes, hay un espacio muy interesante que surgió desde el CFE, con propuestas que realmente están muy avanzadas, pero también hay experiencias en otros partidos. Yo creo esto, más allá de que estamos en la arena electoral, ¿no? Es decir, por ejemplo, personalidades como Pedro Bordaberry, figuras que están en la actual administración, como Adriana Aristimuño, se han manifestado y trabajado favorablemente. Después hay que ver diferencias y puntos de acuerdo. Lo mismo incluso Cabildo Abierto ha planteado la necesidad de una universidad pública para la formación docente. Después es un punto, obviamente, que hay que pensarlo en clave de articulación y país, por eso nos parece que la propuesta de Yamandú, de ese gran acuerdo, no es títulos como algunos han dicho, no palabras vacías, no, al revés, es una mirada mucho más profunda además de cómo se han hecho políticas de largo plazo en Uruguay, que siempre han sido en base a acuerdos, de la creación de las empresas públicas, de la creación de secundaria o la ley autónoma de la universidad. No, muy lejos de pensar que promover a grandes acuerdos nacionales es viru, no, es una política mucho más centrada en aterrizar lo que son los escenarios en donde además las mayorías del país, porque fíjate que un nombre, Partido Colorado, Cabildo Abierto, también hay parte del Partido Nacional en el interior, en las intendencias de tradición wilsonista, que están a favor de una universidad pedagógica. Entonces, esto junto con el programa de Frente Amplio puede caminar muy bien. Y lo otro, para no dejar de contestar, a nivel de lo que se llama la EBI, ¿no? la transformación en secundaria, y ahora lo que viene a bachillerato, lo que es un problema muy grande con la desinversión, ¿no? Porque si bien se cambió el marco curricular en algunos aspectos, ¿no? Es decir, hay mucho menos contención de los estudiantes, ¿no? Tenemos menos chiquilines cursando ahora que antes. O sea que toda esa transformación que se planteaba como una solución al nuevo tipo de pedagogía y que iban a estar más entretenidos los estudiantes, ha sido revertida por la realidad. Y acá el Frente lo que plantea como sus bases programáticas es reforzar desde la autonomía y las propuestas, consultas con los docentes, programas de universalización de más tiempo pedagógico y mejores equipos. Yo lo simplifico mucho, ¿no? Pero es decir, la perspectiva del Frente es que, más allá de la transformación esta, que en algunos asuntos ha sido muy cosmética, profundizar en una verdadera potencia de la educación media, con más tiempo y más equipos y mayor territorialidad y tiempo también para los educadores, de cara a tener una calidad educativa que les permita a las chiquilinas y los chiquilines en sus adolescencias estar en buenos liceos y UTUs, ¿no? Que no es que sean malos, están desatendidos, están con enormes problemas hasta de violencia y seguridad. Entonces, por ahí la perspectiva del Frente, más que quedarnos en la discusión, que es interesante, competencias sí, competencias no, es profundizar una mirada de, yo le decía hoy, un movimiento por la educación pública para todos y todas como un derecho. Ahora, Gabriel, esto de una educación con un cambio más profundo es algo que has mencionado en varias oportunidades. ¿Consideras que este gobierno se perdió la oportunidad de aplicar una buena reforma? Y bueno, y si es así, ¿en qué fue lo que falló? Bueno, yo creo que más que la oportunidad o no, hay dos puntos ahí. Por un lado, lo primero que mencioné, este gobierno invirtió menos en educación. Ese es un problema clave porque hay un asunto muy estudiado, ¿no? de escala y sobre todo en educación media, ¿no? Es decir, la cantidad de instituciones que tenemos para atender y formar a las chiquilinas y los chiquilines es mucho menor que la cantidad de escuelas que tenemos. Y si se invierte menos con todos los problemas sociales que existen, más agreguémosle los problemas de la pandemia, de la salud mental, de la inclusión educativa, si tenemos que tratar de que todas y todos con su diversidad puedan tener una buena educación. Bueno, con menos inversión, seguro que hacer un cambio era imposible. Y ahí es cierto que hubo sectores de la propia administración actual que pidieron mayor inversión y no tuvieron eco, ¿no? Eso por un lado. O sea que ya de pique hay algo de fondo en la concepción de invertir menos en la educación que de alguna manera explica lo que ocurrió. Yo lo vuelvo a repetir, no me gusta el alarmismo, pero están asistiendo menos niñas y niños y menos adolescentes
a la educación pública que antes, no por el tema demográfico, porque las instituciones no tienen la capacidad humana ni de recursos para atenderlo. Pero lo otro, que me parece también muy importante, es que se intentó hacer una reforma en una clave, yo considero que más inspirada en una perspectiva tecnocrática, que es atendible, ¿no? Pero que no tiene en cuenta las realidades territoriales y las realidades de la enseñanza. No, yo creo que hay una larga discusión que viene de mucho tiempo atrás, no solo de esta administración, ¿no? Desde la tecnocracia incorporada en tiempos de las reformas, de los reformismos, incluso viene de antes de mediados del siglo XX, donde se considera que con un diseño X de programas, de currículum, de tanta cantidad de horas de clase, uno cambia la educación. Y la educación es un fenómeno más rico y complejo que, si no tiene en cuenta a sus actores, estudiantes, familias y docentes, es muy difícil que se logre un cambio. Yo creo que lo que aprendimos de este periodo, que ni siquiera la gran teoría del cambio educativo puede ser real si no tiene en cuenta a sus actores. Entonces, hay todo un conjunto de aprendizajes, incluso yo diría también para el Frente Amplio, que en algunos momentos intentó cambios por ese lado. Los cambios se hacen con la participación de los actores y con reconocerle además la gran calidad histórica que tiene la pedagogía y la docencia en Uruguay. Y me refiero ahí a la posibilidad, yo creo que hoy tenemos, si vamos en este terreno de pensar a nivel nacional que la educación sea una plataforma de desarrollo, de inclusión, de generar nuevas posibilidades para miles de jóvenes que son el futuro del país, y lo pensamos realmente, Uruguay tiene chances de un cambio positivo. Y además, en este caso también es importante que, nuestro candidato, Yamandú, y también la perspectiva que ha logrado conjugar con el equipo económico designado, tienen a la educación como un mascarón de proa para el desarrollo del país. O sea, Uruguay, por sus condiciones, hasta por su demografía y geografía, si no tiene un gran nivel educativo, no tiene potencialidad de desarrollarse. Eso ocurrió en la época del vallismo, ocurrió en los años 50, ocurrió en el primer periodo progresista, y creo que ahora hay chance de seguir. Gabriel, hemos escuchado a algunos dirigentes del Frente Amplio, pero también algunos representantes docentes decir que esta transformación aumenta las brechas y perjudica a los estudiantes de contexto crítico. ¿Vos compartís estas observaciones? Bueno, yo lo que creo que estas dos cosas que charlábamos, ¿no?, se conjugan. Porque ahí vos tenés que si tenés menos inversión, de alguna manera, donde se siente, dicho mejor, donde se resiente más el problema de inequidad previo, que la inequidad no la genera nunca la educación. La educación siempre tiende a reducirla, pero si yo tengo menos recursos, las zonas que precisan más son las que se van a ver más resentidas. Entonces, esto, ahora esos datos que yo les comentaba, ¿no?, de menos asistencia, es mayor en los quintiles más bajos, porque, por ejemplo, nos pasa un tema, es un temazo ¿no? Uno lo habla así rápido, porque estamos en campaña de, pero la alimentación en las escuelas es clave. En secundaria no tenemos alimentación. En UTU no tenemos alimentación. Entonces, para una familia con problemas, y todavía con horarios extensísimos y con un mal diseño de muchas cosas de los programas de UTU y de secundaria por su extensión, y las familias optan y no mandan a los chiquilines porque les resulta más costoso y no les redunda nada. Por eso, me parece que hay una mirada muy clara, que lo planteó Yamandú en Colonia, ¿no? Es decir, vamos a darle un sostén a las familias, ¿no?, con las becas, con la posibilidad de que tengan la escuela, la túnica, los materiales, la mochila para arrancar las clases. Vamos a apoyar a que estén también sintiendo que la educación es un camino que tiene que ser acompañado con recursos por parte del Estado. Entonces, eso, nosotros acá en esta administración lo que tuvimos fue recorte de las becas, otros problemas que lamentablemente, yo lo quiero seguir siempre con mucho cuidado, ¿no? Hay muchas personas trabajando en la transformación que lo hacen desde una perspectiva que uno la puede discutir, pero que es honesta. No han contado con los recursos ni siquiera para que las buenas, porque, por ejemplo, hay liceos de tiempo extendido. Funcionan muy bien, pero son muy poquitos, son de un solo turno, tienen una matrícula muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno mira los grandes números, en el área metropolitana, en las ciudades, ¿no? Es decir, en Rivera, en Paysandú, en Salto, en Sorol, nos faltan liceos, nos faltan escuelas con más tiempo. Eso yo creo que ha perjudicado más a los más pobres.
¿Qué pasa, Gabriel, con el tema de la gobernanza? Es algo que se ha hablado bastante. Esto cambió con la ley de urgente consideración. Ahora pasaron a ser directores, ¿no?, únicos en lugar de los consejos que se conocían antes. ¿Esto cómo va a cambiar en caso de ganar el Frente Amplio? Bueno, ahí yo creo que pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, en lo inmediato, yo siempre trato de contarlo así porque me parece importante, ¿no? Hasta que no esté el presupuesto ni desarrollada, en el hipotético caso de que triunfe el Frente Amplio, ni desarrollada la consulta general a todos los actores, la gobernanza por un tiempo va a mantenerse como está la ley. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Ahora, desde la perspectiva de nuestras bases programáticas, la idea es que la gobernanza recupere la participación plena de los actores, como ocurre en los sistemas educativos que funcionan a nivel desarrollado internacional, desde Finlandia a Barcelona, pasando, incluso, miren, hay experiencias en Asia. ¿Sí? Nosotros, la gobernanza con participación de los actores enriquece el desarrollo hasta de las empresas. Eso está muy estudiado. Que ahí lo que dice el gobierno, lo que decía ya desde la campaña pasada, era que se hacía todo más lento, más burocrático, se trancaba. Bueno, la experiencia lo que muestra es que con este estilo más personalizado, es mucho más complejo atender todos los problemas. Yo siempre pongo este ejemplo, Sofía, creo que muchos lo conocen, pero por más que se llame dirección general y haya una lógica supuestamente más eficientista, volvimos a elegir horas en 2024, en febrero y marzo. No se sabían los profesores que iban a tener los chiquilines arrancando el año. O sea que no pasa por eso. Lo que sí pasa es por un diseño. Yo creo que esto es un tema que también lo hemos conversado mucho y tenemos mucha reflexión autocrítica de esto, ¿no? Es decir, lo que sí pasa es por generar un nuevo marco del desempeño profesional de los educadores que les permita estabilidad en los centros, horas que no sean solo de dar clase, ¿no? Y eso es elegir por varios años, pero ya con una perspectiva profesional universitaria, que después su propia participación en las salas docentes de sus UTUs o liceos, después eligiendo sus representantes a nivel territorial para lo que sean los claustros universitarios, le va a dar una perspectiva de dinamismo que, lejos de los mitos, porque hay mitos que me parece que por lo menos hay que discutirlo, ¿no? Es decir, la autonomía genera dispersión, la autonomía empodera, miren, en la pandemia, las instituciones que mejores funcionaron para cubrir todo fue la Universidad de la República, con autonomía de gobierno, porque se organizaron todos los colectivos para generar diferentes formas de que ningún alumno quedara afuera, que se dieran los cursos virtuales. La autonomía, cuando la clave es que vos tengas a la gente comprometida y en buenas condiciones laborales, la autonomía funciona muy bien. La perspectiva tiene que ser una perspectiva positiva hacia el trabajo docente, hacia el trabajo de secretarios, adscriptas, funcionarios que muchas veces son clave para la vida de las instituciones, laboratorios, talleristas en la auto. Si esa gente está trabajando mejor, ¿cómo podemos pensar? Les destinamos el tiempo de nuestras hijas, sobrinos y nietas para que los eduque. ¿Cómo puedo pensar que esa gente, si trabajando bien y tiene tiempo, no va a ser capaz de proponer mejores cosas para su liceo? Más, yo siempre cuento lo mismo. Hubo una época en que se hablaba mucho, con corrección o no importa, de centros privados públicos en su acceso que funcionaban bien y tenían una gran autonomía, ¿no? Es decir, la autonomía creo que es una perspectiva que, con un liderazgo claro desde esta propuesta más general de un acuerdo nacional, como lo que propone Yamandu, puede ser la clave para modernizar las relaciones laborales, que en definitiva son las que permiten tener una docencia del siglo XXI. Bueno, justamente en ese sentido, ¿qué evaluación haces de lo que fue la relación entre los docentes y las autoridades durante este periodo de gobierno y qué consecuencias trajo esta relación? Bueno, en términos de tiempo, yo creo que hay una cuestión, yo me refiero a lo pedagógico, quiero después hacer una mención a lo político, ¿no? Pero en términos de tiempo yo creo que hubo un error mayúsculo de suponer que el control de llenar grillas, llenar planificaciones, subir todo el tiempo a la plataforma encuestas, ¿no? Era una manera de hacer que los docentes hicieran las cosas que proponía la autoridad. Porque eso en realidad lo que le sacó tiempo a los docentes de estar en los centros, de atender a los chiquilines, de planificar coordinadamente, generó como un estrés y una sensación de desconfianza administrativa. Todo el tiempo tener que llenar informes de cosas. No, esa perspectiva yo creo que es un error. Porque además, si algo tiene fuerte en nuestro país, ¿no? Es que Uruguay tiene una gran cultura educativa. Siempre después hay que revisar y hay que hacer los filtros y los controles adecuados. Pero eso generó un desgaste, un cansancio
que no tiene sentido en una de las tareas más lindas, que es la de acompañar chiquilinas, chiquilines para que se formen, ¿no? Ahí hubo un error, pero además hubo un discurso por parte de algunos, incluso no directamente vinculados con las autoridades, aunque algunos de las autoridades también, de persecución a los docentes. Es una cosa como contradictoria, querés hacer un cambio educativo, pero estás todo el tiempo con una alarma, con una alerta. Algunos casos de lo que pasó con San José, terrible, ¿no? O con la dirección del IABA, que eso no puede ocurrir. No puede ocurrir en una república democrática avanzada como esos viejos estertores de la Guerra Fría. En cambio, desde la perspectiva de las bases programáticas del Frente Amplio, la idea es recuperar la confianza en los docentes, darle marcos para el desarrollo profesional, ¿no? Y eso seguro, porque las experiencias históricas lo demuestran, va a generar mejores condiciones para que los chiquilines tengan buenas experiencias de aprendizaje, que es lo que nos importa a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hubo un error muchas veces vinculado también a la visión tecnocrática o a una visión de desconfianza en lo educativo, que a veces tiene que ver con cuestiones ideológicas, a veces con cuestiones de conservadurismo, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos la perspectiva del Uruguay no conservador, del Uruguay de transformaciones, progresistas, que incluso yo siempre digo esto, ¿no? Que no es solo del Frente Amplio. El Uruguay ha tenido grandes pedagogos de origen blanco, de origen anarquista, de origen y pedagogas, ballistas, no sé, bueno, yo siempre pienso esto como para discutirlo en algún momento, ¿no? Es decir, en el IPA pintaron un mural hermoso de Grompone. Grompone fue un gran generador de una nueva mirada de la didáctica para la secundaria. Ahora, Grompone hablaba de una autonomía, de una libertad científica del docente. Y en esta época se pintó ese mural, pero no se dejaban pintar muros a los estudiantes del gremio del IPA. Es una contradicción. Gabriel Quirici, docente y asesor del Frente Amplio en materia educativa, muchas gracias por haber estado esta mañana, Nada que Perder. Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien. Gracias. Gabriel.